Gracias, maestra Rizaos. Muchas gracias, Celso. Que estaba pensando, aunque se vea más joven, este año hace 40 años que lo conozco a Celso. O sea, es un buen tiempo. Él no lo aparenta, pero o sea, son solo 40 nomás. Bueno, vamos a empezar este curso que, aunque ustedes no lo crean, la última vez que di un curso largo, considerando esto un curso largo, fue en 88, o sea, ya hace un muy buen tiempo, que fue en el CIDE, a donde di Organización Industrial. Fue el último curso que di en México antes de viajar a Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Acá lo que vamos a ver es esencialmente qué ha pasado con las tecnologías digitales en el mundo y qué efectos está teniendo esto sobre la mayoría de los países de América Latina, siempre reconociendo las grandes diferencias que hay entre países, pero lo vamos a ir viendo en su momento. Y quisiera, allá por jueves o viernes, ustedes van a ver que vamos a ir levantando un poco la intensidad de las sesiones, ahí por jueves o viernes estar hablando de los temas en serio. No porque los otros no sean en serio, pero ¿cuáles son los temas en serio? Los temas en serio, por ejemplo, cómo se gobierna el Internet. Un tema en serio es, por ejemplo, la propuesta de Zuckerberg de qué hacemos para que haya Internet para todos, sea verdad o no sea verdad. O, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Estamos a favor o estamos en contra de la neutralidad de red? De todo esto podríamos hablar en los próximos 15 minutos, pero creo que es mejor, digamos, ir generando las bases para ahí por jueves o viernes entrarle a este tipo de temas. Quisiera hacer 2 o 3 prevenciones que creo que son importantes. En estos temas siempre uno corre el riesgo de quedar obsoleto, y muy rápido. Les cuento. Nosotros sacamos un librito en CEPAL en julio del año pasado, que está en la bibliografía, se llama La Nueva Revolución Digital, y en ese librito nos preocupaba que menos del 1% de las conexiones inalámbricas en América Latina fueran de 4G, o sea, la última tecnología que está sobre la mesa. El otro día, ya como miércoles o jueves, estaba repasando para armar el set de clases, y digo, bueno, ese número voy a checar, o sea, escribimos en julio con datos a finales del 14, no era prehistoria. Bueno, resulta que ese número había subido a diciembre del 15 a 7%. Fíjense que no es que subió 7%, subió 7 veces en 12 meses. Entonces, la primera cosa es, se corre permanentemente el riesgo de estar hablando de algo que ya pasó. Entonces, ¿cuál es el costo que hay que pagar en esto? Muchos de los datos que vamos a ver no aguantan el primer curso de econometría. No aguantan. Pero, ¿cuál es el problema? Si yo tuviera que tener información a lo cual le pudiera hacer pruebas de hipótesis serias, estoy trabajando con datos de 2008-2010. Cuando, por ejemplo, ustedes no tenían WhatsApp, cuando salía 10 veces más que hoy el mega de conexión inalámbrica, o cuando el iPhone era la gran novedad. Entonces, tengan siempre esos 2 elementos. Uno tiene que hacer permanentemente el balance con estar más o menos actualizado, con datos que son a veces agarrados, pero así con hilitos. O tener una cosa sólida, que yo haga un buen estudio 70-2008, 70-2009, pero ahí aparece, bueno, ¿y qué variable tengo? Si yo en 70, por ejemplo, hacer el típico análisis estructural de desarrollo, los últimos 40 años. Bueno, hace 40 años apenas estaba apareciendo la IBM PC, o sea que ya no me sirve mucho. Digo, bueno, tomo los últimos 20 años, bueno, ya largo por lo menos ya tengo internet, 1990, puede servir. Pero ¿y qué pasa entonces? Y la banda ancha, que es lo que hoy en día más me importa, bueno, la banda ancha estamos hablando de masificación a mediados de los 2000. Entonces ese riesgo lo vamos a tener durante los 5 días, pero creo que es un riesgo que vale la pena pagar. ¿Con qué vamos a empezar? Lo primero que quería hablar en la primera sesión de ahora, en la segunda va a ser más bien sobre la revolución digital en curso, es el cambio en la globalización. Ya todos ustedes tienen la idea de la globalización. Lo importante es que la globalización de hoy es cada vez definida más por los flujos digitales que por los flujos de bienes y servicios. Fíjense que estoy poniendo los bienes físicos y los bienes intangibles. Fíjense, en valor, una cosa que hay que tener siempre cuidado. Ustedes vieron como que de Panamá para el sur, billions, significa 10 a la 12.
de Panamá para el norte y en Brasil, bilio significa 10 a la 9. Entonces, tengan cuidado por eso, cuando hay posibilidad de confusión le pongo para que quede claro aquí, cuando estoy hablando de 30.000 millones es 10 a la 12. O sea, lo que sería billones en el sur o trillions en inglés. ¿Qué es el punto? Después de la crisis de 2008-2009, los flujos de bienes y servicios se recuperan, pierden peso como porcentaje del PIB, pero se recuperan. Sin embargo, lo que vamos a tratar de ver en la primera sesión de la mañana es justamente cómo cada vez más se definen los flujos de la globalización por los flujos digitales. Fíjense, estos son datos de un informe de McKinsey del mes pasado. O sea, de vuelta, tenemos una cosa del mes pasado, obviamente, como ya les hice la prevención, tenemos que tomar con el debido resguardo. Si ustedes toman acá, en las barras oscuras, el comercio de bienes, los bienes físicos, ustedes notan que más o menos como en 2010 se recupera lo de 2007, pero después llega un plafón y no crece más. Inclusive en 2015 van a caer. Acá tenemos los comercios, el comercio de servicios, acá tenemos las finanzas, que después del desmorone, y más o menos la suma de los tres me da unos 30 billones, lo cual diría, he recuperado los flujos, o sea, si yo mido la globalización por los flujos, he recuperado los flujos, como porcentaje del PIB, esto llegó a un máximo de 50 y pocos, y ahora anda en 40. Lo cual les daría una idea, bueno, siempre ustedes saben que relativizar con el PIB siempre tiene su riesgo, pero le daría la idea, aquí están pasando algunas cosas que no son las normales. Todos hemos leído en los últimos años de que cada vez más los servicios juegan más peso, que cada vez tenemos que irnos a los intangibles, pero fíjense que los servicios están medidos acá. ¿Y qué pasa cuando yo me voy a lo digital estricto? Fíjense, estas son tasas de crecimiento también de la misma fuente del informe este de McKinsey del mes pasado. Ustedes tienen el comercio, desde 80 hasta acá, la evolución. Tienen la evolución de las finanzas con la gran caída en 2008-2009 y fíjense los flujos de datos. Obviamente lo que les decía, si yo tengo un muy buen análisis a 2005, ando por acá cuando esto no existía. Los flujos de datos transfronterizos, o sea, porque aquí estamos dentro del universo de la globalización, se multiplicaron por 45 entre 2005 y 2014. Fíjense que en cualquier otra disciplina que no sea tecnologías digitales, nada se multiplica por 45. Los que estudian organización industrial, los que estudian economía agrícola, hasta, bueno, inflación tuvimos algunos países en América del Sur que se dieron el lujo de tener esas cosas, pero en general estas variables no se dan. O sea, y fíjense, pero acá también les quiero mostrar un poco la prevención del problema de los datos. Este 45 es bueno, McKinsey es una institución fuerte. Sin embargo, fíjense que en el otro yo tenía valores que iba midiendo y cuando se llega acá, en realidad lo que se puede poner es una cifra de crecimiento de los flujos. Eso es una cosa que van a encontrar siempre en tecnologías digitales, que va a haber un nivel en el cual las estadísticas que yo tengo para la inmensa mayoría de las cosas dejan de ser útiles. No quiere decir que no sean útiles para el análisis correspondiente, pero en la cual yo tengo que dar un salto y poner otra variable, y aquí está el número de veces que esto se reproduce. Fíjense el lío que me causa esto, ¿no? Digamos, este avance de lo digital. Seguramente varios de ustedes estudian comercio, digamos, la CEPAL se dedica bastante al tema de comercio, y una tesis que se ha sacado en los últimos años es que el comercio ha caído como, digamos, el comercio que siempre crecía mucho más que el PIB, en los últimos años ya no está empujando el crecimiento del PIB mundial, sino que en realidad hay un sesgo recesivo en el cual el comercio en algunos países inclusive está cayendo. Muy bien. Ahora, si yo ya le sumo los servicios, ya se me complica esa afirmación. Ustedes acuérdense que en el otro gráfico la suma de bienes más servicios quedaba más o menos plana. Pero si yo ya le coloco todo el tema digital, que yo sé que no lo puedo sumar estrictamente, sería un error grave para una estadística de comercio sumar esto directamente, resulta que la proposición de que los flujos internacionales me están mostrando un enlentecimiento de la globalización pasa a ser harto discutible.
¿Se dan cuenta ustedes? Hay papers que están escribiendo, bueno, se enlenteció la globalización, después de 2008-2009 tenemos una globalización que está mucho más lenta. Bueno, está más lenta en bienes, si sumo bienes y servicios ya no está tan claro que esté más lenta, y si le agrego lo digital, uno diría, en la tecnología más moderna, nadie ve por ningún lado ningún enlentecimiento de la globalización. Pero fíjense que estos son temas muy fuertes del análisis, no son temitas menores, y son temas en los cuales uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? La importancia, le voy a dar algunos datos de la importancia de lo digital. Tenemos, ¿qué se está midiendo acá en lo digital? Estamos midiendo, uno, flujos de información, transfronterizo, ¿no? Lo que mando por los cables submarinos o los satélites, lo que sea. Las búsquedas, o sea, todo el aparato que va desde Bing y tiene su apogeo en Google. Las comunicaciones, o sea, todas las telecomunicaciones, las llamadas telefónicas, lo que queda de eso. Las transacciones, todo lo de e-commerce, los videos y el tráfico intrafirma. O sea, aquí tenemos el fuerte de lo que se está midiendo algo así. Este es otro dato que da McKinsey, que creo que es interesante retenerlo. Ellos lo que hicieron fue, sumaron los flujos de bienes, datos, personas e inversión. Sacaron los flujos de finanzas porque complicaban mucho la cosa, y les dio que sobre la década 2003-2014, los flujos estos de la globalización habían aumentado el PIB en 10 puntos. Lo cual, medido en PIB de 2014, estaríamos hablando en unos 7.8 billones de los otros, o sea, trillions. O sea, estamos hablando de un poco más de 2 veces la economía de Brasil. Pero fíjense, eso es un dato, bueno, puede ser discutible, pero lo más interesante, después vamos a ver un gráfico sobre eso, que los flujos de datos en el modelo de ellos, que obviamente es un modelo de regresión más o menos estándar, se encuentran que los flujos de datos tienen un peso más o menos equivalente en lo que tiene que ver con el impacto sobre el PIB mundial que lo que tiene los flujos de comercio. Entonces, para todas aquellas proposiciones de que el comercio dinamiza la economía mundial para bien o para mal, eso ya es todo un análisis que todos ustedes han hecho en algún momento, los flujos de datos estarían teniendo un peso sobre la década 2003-2014 más o menos equivalente. Fíjense, si ustedes lo toman acá, ellos descomponen este 10 en flujo de bienes, flujo de datos, migración, o sea, flujo de personas, e inversión extranjera directa. Fíjense, la primera cosa interesante, y esto es pasando el porcentaje como golpearía dado el PIB que había en el año 14. Entonces, la primera cosa es, los flujos de datos están en niveles de impacto. Ustedes saben que todo esto tiene sus problemas y todo, pero el orden de magnitud es lo que importa, en impactos más o menos como los flujos de bienes. Y por otro lado, bastante más, casi el doble, que el impacto de los flujos de inversión extranjera directa. Fíjense que inversión extranjera directa ha sido uno de los temas caros de todo el análisis de organización industrial, de todo el análisis de transnacionalización, y acá de repente, claro, uno diría, bueno, esto no quita de que, bueno, muchos de los que están atrás de estos flujos globales justamente son empresas transnacionales, pero a primera instancia, cuando leí el informe en marzo, no me imaginaba así automáticamente que el peso de lo digital en la globalización ya fuera sobre el PIB de una década el doble de lo que fue el peso de la inversión extranjera directa. O sea, claro, uno puede decir, a lo mejor no es el doble, pero bueno, con que fuera igual, yo ya me había asombrado. O sea, entonces, lo que uno empieza a ver es, aún los que estamos en el tema, de repente, después vamos a ver por qué sucede mucho eso, nos estamos a veces quedando en que, bueno, esto es más pequeño de lo que parece. ¿Por qué se da esto? Básicamente uno podría decir, por un lado, hay nuevos actores en estos flujos. Bueno, o sea, si estamos hablando de 2003, Google estaba siendo creado, o era chiquito, Netflix no existía, WhatsApp ni hablemos, Waze no existía. O sea, la primera cosa es que aparecieron servicios que hoy son de alcance global
Ustedes eso lo saben perfectamente, pero bueno, como tenemos 15 horas de ir haciendo todos los bloques, tenemos una serie de servicios que hoy los consideramos como un hecho, que simplemente cuando empezaban estas estadísticas, y no estoy hablando de las estadísticas de los 80 o de los 90, simplemente no existían. La otra cosa es, y eso vamos a ver bastante en la segunda sesión, la aceleración de la revolución tecnológica. O sea, simplemente tenemos que hay un proceso de convergencia y un proceso de aceleración de las comunicaciones que ayudó a esto. Y lo otro es que por primera vez tenemos un mercado que es realmente global para una cantidad enorme de bienes y servicios. Por supuesto, desde el siglo XIX tenemos un mercado mundial de cereales. Desde mediados de los años 20 y 30 hay un mercado mundial de petróleo o un mercado mundial de metales. Sin embargo, fíjense que hoy ustedes tienen no solo un mercado mundial de video, también tienen su mercado mundial de eBay y también tienen el mercado mundial de cualquier diseño que a ustedes se les ocurra producir hoy. Entonces la sensación que da es que nos estamos quedando cortos inclusive con nuestra concepción de la globalización. O sea, hoy hay una situación de mercado mundial que realmente aún para, digamos, 20 años atrás era inconcebible y sin embargo, después esto lo vamos a ver con mucho más detalle, simplemente estoy pasando el pantallazo. Y esto que vamos a discutirlo bastante mañana, la primera sensación que da, bueno, es que esto ha tenido efectos sobre la productividad, la duda es hasta dónde. ¿Qué ha causado más innovación? Bueno, creo que sí, que eso podemos estar de acuerdo en general, de que hay mucho más. Digamos, uno se extraña de que no aparezca ningún producto nuevo este trimestre. O piensen ustedes, si no se extrañan, si pasan 6 meses y no hay una aplicación nueva. Cuando hace 6 años no había aplicaciones. Y hoy en día, bueno, si estoy con la misma, no aparece ninguna aplicación todo un año, es una cosa que prácticamente a nadie se le ocurre. Y por supuesto lo del PIB que ya vimos. Ahora, ¿qué elementos es importante tener en cuenta? Pues todas estas las vamos, es bien introductorio esto, después vamos a empezar a ver todo con mucho más detalle, ¿no? Primero, aparecen algunas plataformas globales que justamente lo que hacen es reducir el costo de las comunicaciones y las transacciones. ¿Cuáles son las grandes plataformas? Las grandes plataformas son las que ustedes conocen. Es Google, es Facebook, es Apple. Digamos, para los que están más en Oriente, es Alibaba, es WeChat. O sea, en sí aparecen nuevos actores que a través de esos actores hay la posibilidad de cambiar radicalmente la forma como se hacen las transacciones transfronterizas. No solo digamos de los bienes digitales. Por ejemplo, hace 4 o 5 años uno hubiera dicho Facebook es una manera de comunicarse con la familia y ahí muere. O sea, o con los amigos, o bueno, con quien fuera, pero está. Bueno, hoy en día Facebook es uno de los canales de comercialización, como bien saben ustedes, más poderosos que existen. O sea, de algo que era simplemente una manera, bueno, al principio era una manera de conseguir a alguien para salir el viernes en Harvard. Bueno, pasó a una cosa masiva de comunicación familiar y de repente me encuentro en una situación en la cual es un canal de comercialización que tiene un peso no inferior al que puede tener Amazon o no inferior que tiene eBay, pero no superior a Alibaba porque, digamos, los números de China siempre cambian las cosas. Lo otro es que disminuye la escala mínima para globalizarse, lo que hablamos hace un momento, hablamos en la introducción sobre las pymes. Fíjense una cosa, los datos que hay siempre de pyme es que sacando algún país europeo raro, lo máximo que hay es que entre 3 y 4% de las pymes exportan, cifra que cae mucho si uno pone las microempresas en el juego. Sin embargo, piensen ustedes los que usan eBay, ¿no? ¿Cuántas de las empresas con las cuales ustedes interactúan en eBay son pymes? Yo diría, según dice eBay, 80-90%. De ese 80-90%, más de 2/3 sacan producto al exterior. Lo cual no estoy diciendo de que esto eliminó el sesgo contra la pyme. Lo que estoy diciendo es que hay una cantidad, pues vamos a ver algunos números, una cantidad de operaciones con base en pequeñas, yo diría, y medianas empresas, esas son pequeñas en la inmensa mayoría, que han podido globalizar su comercio de bienes, ni digamos todos los que globalizan su comercio digital.
o sea, los comercios de contenido digital, han podido globalizar su comercio digital. ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar un libro que resulta que está en, yo qué sé, Massachusetts o en Minnesota, ese libro me cuesta un poquito más por el correo, pero llega. Y si no quiero comprar el libro y quiero comprar un anzuelo de pescar de tal tipo, también funciona, como ustedes bien saben. Entonces, la escala mínima para globalizarse, y eso sí que va contra la esencia de lo que sabíamos de organización industrial. Acuérdense que la gran ventaja de las transnacionales era su tecnología y su tamaño. Claro, eso no le quita la ventaja que tiene hoy, pero lo que dice es, pueden haber actores que yo no me imaginaba que existían hace unos pocos años. Y lo otro, que uno lo puede ver perfectamente en todas las actividades de diseño de software o en las actividades de diseño gráfico, por ejemplo, cómo aumenta la competencia de entrantes de todo el mundo y de cualquier tamaño. O sea, hoy en día yo puedo perfectamente pagar una traducción en inglés que te se echa en Londres y me cuesta una fortuna, pero a lo mejor es hecha por un inmigrante ilegal y no cuesta tan caro, o la puedo contratar en la India y entonces me va a salir mucho más barato, pero eso también lo puedo usar para que me diseñen un buscador, para que me diseñen un web crawler. O sea, el hecho de que yo en algunas actividades en las cuales no tenía nada parecida a un mercado mundial, hoy tengo un mercado mundial. Hoy tengo un mercado mundial de traductores. Si quiero, tengo un mercado mundial de gente que me hace la contabilidad. No hay necesidad porque ya tengo software. Pero si supónganse que todavía los impuestos se calcularan a mano, como todavía se calcula algunas veces, bueno, también tendría un mercado mundial para eso. Entonces, el punto es, mucho de lo que sabíamos sigue siendo verdad, pero bastante de las cosas que hay ahora no las sabíamos. Nosotros no sabíamos que el efecto de la escala iba a perder mucho, después vamos a ver que no todo es de ese lado, y no sabíamos que iba a haber la competencia por mano de obra calificada ubicada en todas las partes del mundo. Esto todo después vamos a irlo mucho más despacito. Algunos numeritos para los que no están más al tanto de esto, o sea, digamos, los post-90, los millennials, lo conocen todos de memoria, pero uno, Facebook, usuarios, ¿no? 1.590 millones. O sea, hay más usuarios de Facebook que la población de China o de la India. O sea, simplemente para darse cuenta. No sé si ustedes han oído hablar de la Universidad de la Singularidad. En la última sesión vamos a hablar de eso. Bueno, ellos, por ejemplo, cuando piden una tesis, la tesis es diseñar una política o un modelo de negocio cuyo impacto mínimo sea sobre 500 millones de usuarios. O sea, no es el vocabulario que teníamos hace 10 años, entonces 1.500. Después tomemos otras aplicaciones típicas digamos, de la revolución digital: YouTube, WhatsApp, WeChat, Alibaba, entre 400 y 1.000 millones de personas. Eso es bastante más que si yo sumo Estados Unidos, Brasil e Indonesia juntos, pero mismo los más chiquitos, digamos chiquitos, Twitter, Skype, Amazon, entre 300 y 320 millones de personas. O sea, fíjense que estamos en una escala que la globalización nunca la había visto ni de cerca. O sea, no es un problema de que esto creció. Ningún mercado jamás en la historia tuvo acceso, y ni digamos instantáneo y gratuito, a 1.600 millones de personas. O sea, entonces por eso la sensación, ¿ustedes se acuerdan a los que estudiaron algunas cosas más de economía política, la famosa historia de los infinitos cambios cuantitativos que un día dan el cambio cualitativo? Bueno, eso fue lo que sucedió. O sea, el hecho de que pasó, digamos, primero, uy, aquí ya están estos divirtiéndose, aquí esto no tiene nada que hacer, esto no va a pegar nunca, y un buen día resulta que me encuentro con estas cifras. Fíjense, les traje algunas cosas porque el tema de pymes siempre son importantes, ¿no? Amazon tiene 2 millones de vendedores independientes. Y como les decía, si ustedes repasan las veces que ustedes miran Amazon, ven que algunas veces están vendiendo los grandes, pero también ven que la inmensa mayoría de las veces está vendiendo gente que lo más probable está trabajando de su casa. O sea, acá hay un espacio y no estamos hablando de que hay 2.000 vendedores, son 2 millones. Facebook, lo que les decía, la idea esa de que Facebook era solo un medio de comunicación. La plataforma de Facebook tiene 50 millones de pymes. Claro, aquí sí ya están incluidas las micro, o lo que llamaríamos micro en el análisis de pyme. Y fíjense, yo no conocía este dato del Banco Mundial, pero está en la referencia. Según el Banco Mundial, yo me imagino que aquí no están las micro, obviamente, habría en el mundo unos 125 millones de pymes. Quiere decir que Facebook
Claro, no puedo dividir directamente y decir que Facebook tiene como 40% de las pymes del planeta, no haría el menor sentido la división, pero el número de pymes que operan en la plataforma de Facebook tiene algo que ver ya con el total de pymes que operan en el mundo. Entonces, fíjense, eso también es un cambio bastante importante. Y fíjense que uno diría, bueno, está la ventaja en los países desarrollados, por supuesto sigue eso, vamos a ver todos los datos de que las ventajas siguen en los países desarrollados, pero si ustedes se fijan las transacciones transfronterizas de PayPal, que es una manera bastante fácil de ver qué se está pagando en México de servicios comprados en Estados Unidos o en Uruguay de servicios comprados en Brasil, ustedes encuentran que casi 70% de las transacciones transacciones transfronterizas de PayPal lo hacen desde economías emergentes. O sea, en última instancia uno lo que empieza a ver, y piensa en la práctica de compra de ustedes, es que muchas veces es la compra de bienes que están o de servicios que están en los países desarrollados, que uno los compra, de alguna manera es una importación que no aparece en las importaciones y que aparece aquí con este 70%. La gente. ¿Qué podemos decir también de lo que tiene que ver con las transferencias fronterizas? Bueno, lo primero, en materia de personas, en materia de comercio electrónico, los datos andan por la vuelta de 360 millones de personas que realizan ese tipo de operaciones, pero lo que decía la posibilidad de que hubiera, digamos, el mercado mundial de trabajo. Los datos de Freelancer, Upwork y otras plataformas, la típica que subcontratan trabajo en el exterior, están hablando de unos 44 millones de personas que están trabajando, digamos, en forma digital, en el mismo país, en otro país. Y por otro lado, un dato que creo que, yo pensé que era un poquito más grande, la verdad, se habla de alrededor de unos 13 millones de estudiantes en línea en el mundo. Pero fíjense que ya estamos hablando de 360 millones, es casi 2 veces la población de Brasil, o es más que la población de Brasil y México sumadas. Entonces estamos hablando ya de entidades, 44 millones, debe ser más o menos como la PEA de México o un poquito menos. O sea, estamos hablando ya de cifras que uno no puede poner en nota al pie. Ahora, ¿la situación son desparejas? Sí. O sea, después vamos a ver con mucho más detalle mañana y el miércoles. No hay duda que las economías desarrolladas siguen siendo las que están más conectadas en esta globalización. Eso es una obviedad, pero conviene tenerlo presente. Estados Unidos y Europa siguen siendo el centro de las redes digitales. Digamos, por otro lado, China, que funciona como un universo propio y McKinsey Global Institute, el MG, hizo un índice de competitividad. ¿Se acuerdan que teníamos unos gráficos de competitividad hace como media hora de bienes, servicios, finanzas, personas y datos? Y clasifica a los países, eso que nunca cae popular con nadie, que es clasificar a los países, pero ahí no hay gran sorpresa. O sea, los países que aparecen más conectados en el índice que se compone a partir de esta variable son Singapur, Países Bajos, obviamente, no por su peso económico, sino por su ubicación, Estados Unidos, Alemania, Irlanda por la misma razón que Países Bajos, Reino Unido y China. Singapur también. Entonces, eso aparecen como los países más conectados, pero creo que lo que podría ser más interesante es ver un poco más, alguna cosa ya más de la región. Acá después vuelvo a la parte de arriba. Algunos valores del índice, fíjense las escalas, ¿no? Singapur, que es el que está más arriba, tiene un índice de 64. O sea, sería el máximo de valor del índice. Estados Unidos, que está muy bien ubicado, anda en un 53. México es el mejor ubicado de América Latina por lejos y tiene cerca de 11. Y después ya tenemos países como Brasil y Chile que andan más o menos en la mitad de México. Claro, esto es un compuesto de tecnologías digitales, transporte, pero es una idea de inserción en la globalización, y ahí ustedes sí ven de que eso sí lo vamos a ver después con mucho más detalle. Aquí hay unos 15 países que siguen siendo desde hace un buen tiempo los players, con los ingresos que todos sabemos de Corea, Singapur, etc. Y sin embargo, lo que me importaba resaltar con este slide es esto. Hay cierto cierre de la brecha en lo que tiene que ver en el comercio de bienes y en el comercio de inversión, y en la inversión extranjera directa. Sacando el año en 2015, a donde la inversión extranjera directa volvió a tener un peso muy grande en los países desarrollados, había un cierto cierre en inversión extranjera directa, sin embargo, no hay cierre, y este va a ser tema que vamos a tener que tratar en serio después, no hay cierre en lo que tiene que ver con la brecha de datos.
O sea, hay cierre en cosas como por ejemplo telefonía celular, hay cierre en valores, pero si ustedes todavía vieran un mapa de los grandes flujos de estas transacciones transfronterizas digitales, eso es algo que va China, California, Nueva York, Londres y de ahí al resto de Europa. Ahí es donde está la cinta gruesa, la típica de los mapas, ¿no? La cinta gruesa es una cinta que va de Shanghai a Los Ángeles, San Francisco, y después va de Nueva York a Londres y el resto de Europa. O sea, todavía sigue siendo un tema de lo desarrollado. Bueno, lo regional sigue siendo importante, o sea, hay polos, eso es importante tenerlo en cuenta, o sea, las ciudades globales, o sea, las que cuentan en muchos en 4 de los 5 flujos que estamos hablando, son las que ustedes conocen. Fíjense, lo raro fue que saltó Tokio de ahí y entró Shanghai, o sea, esa fue también un poco la... Pero hay un porcentaje muy alto de los flujos de datos que es intrarregional. O sea, los flujos que hay internacional, pero al interior de Europa o al interior de Asia, son flujos muy importantes. Y fíjense, para la gente que estudia temas como integración, esto es bastante fuerte, porque uno siempre habló de las ventajas o los inconvenientes de la integración subregional. Y fíjense, los procesos por ahora de flujos de datos están más concentrados en lo intrarregional que en lo global. Y que algunas de las citas las dejé en inglés porque, digamos, son tal cual. Esta es una cita, y con esto ya vamos terminando la primera parte, es una cita que la razón por la cual está acá, porque la escribió el gobierno de Inglaterra. Y la escribió el gobierno de Inglaterra en febrero del 15, lo cual uno no lo puede acusar de grandes desviaciones, de intervencionismo y cosas así. Y fíjense, la tecnología digital está transformando mucho más que un sector de la economía. La totalidad de la economía está siendo digitalizada. Sería, por lo tanto, un error tomar al sector digital como el foco de nuestro interés. Es un reporte del futuro digital del Reino Unido. Fíjense, para el futuro digital sería un error tomar el sector digital como un solo foco de interés. La economía digital está a través de todos los aspectos de la vida, tanto que la economía digital se ha vuelto sinónimo de la economía nacional. Menuda frase. Fíjense que aún la gente más de avanzada, esto ya no es McKinsey, esto es el gobierno inglés, la gente más de avanzada dice, tenemos que darle fuerte al estudio del sector digital. Bueno, aquí lo que están diciendo es, mire, el avance de esto fue tan grande de que hoy en día no hay la posibilidad de pensar la economía nacional, están hablando ellos del Reino Unido, sino como una economía digital. Y piensen ustedes, simplemente tomen el caso más obvio, yo qué sé, cómo llega un aguacate hasta la mesa de una casa. Bueno, ¿cuántos pasos digitales hay en el medio? ¿No? Lo más probable es que todo el proceso de pago de ustedes con el supermercado fue digital, todo el proceso de proveeduría y de control de inventario del supermercado fue digital. Si es moderna la producción, muy probablemente hubo gran aplicación digital. Pero digamos, no es que uno quiera reiterar lo mismo, pero cuando sacamos esto el año pasado hubo gente en la CEPAL inclusive que no le gustó para nada. O sea, la idea de que mejor empezamos a dejar de hablar del sector digital y simplemente reconocemos que hoy vivimos en una economía que es digital. Y esa es la última frase de la sesión esta. Después hacemos el break y pasamos a la segunda. Y la última frase es, en breve, la economía mundial es una economía digital. O sea, sé que da para discutir mucho, pero la sensación que uno tiene, ¿cómo hago yo para entender hoy un proceso de investigación sin Google? Ni digamos sin Wikipedia, de la cual vivimos todos, ¿no? De la cual vivimos todos, ¿no? Pero bueno, pero piensen lo que sería hoy un proceso de investigación sin Google, o lo que sería un proceso de alimentar una ciudad de 20 millones de habitantes sin un sistema digital de proveeduría y de manejo de inventario. Entonces, eso es lo que quería dejar para este primer paso introductorio. Hoy estamos viviendo una economía digital. Ahora, lo que vamos a ver después del break, que serán 15 minutos, algo así, ¿no? Hacemos un break. Lo que vamos a ver es cómo esta economía digital está en el medio de una revolución. O sea, entonces lo que fui diciendo ahí medio familiarmente, que Facebook, que Google y todo eso, ahora lo vamos a ver mucho más en detalle, cómo se está dando la revolución digital.
¿Ok? ¿Alguna preguntita? ¿No? Okay. Ustedes vieron, hablo muy rápido pero repito bastante, entonces al final bueno, entonces esto hacemos un break y pasamos a la revolución digital.